Hola mis queridos hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Ya que no nos podemos reunir físicamente para tener este tiempo de estudio bíblico como acostumbramos los días jueves de cada semana, lo haremos aprovechando la tecnología. En esta ocasión, hermanos queridos, quiero seguir estudiando con ustedes el Evangelio según San Lucas y les invito a abrir sus Biblias allí en Lucas capítulo 7, los versículos del 11 al 17. Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17, en donde nos dice así la bendita palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Si nosotros hacemos un repaso del capítulo 7, el versículo 1 lo ubica a Jesucristo en Capernaum. Allí él tiene el encuentro, según lo narra Lucas, con aquel centurión cuyo siervo estaba enfermo y el Señor lo sanó. Ahora el versículo 11 ubica al Señor Jesucristo entrando en la ciudad de Naín. Esto nos indica lo siguiente: estos dos hechos pudieron haber sido parte de un mismo día de ministerio del Señor, pero en horas muy separadas, puesto que de Naín a Capernaum había al menos entre 35 y 40 kilómetros de distancia. Puede haber sido también al día siguiente del milagro que efectuó Jesucristo con el siervo del centurión, o quizá unos días después. No lo precisa la Biblia, lo que sí nos dice es que aconteció después. Esta porción del Evangelio según San Lucas que vamos a analizar nos permite ver cómo el Señor Jesucristo desarrolla su ministerio. Habíamos dicho nosotros que Lucas enfoca el ministerio de Jesús con unas características muy particulares. El Evangelio de Lucas es conocido, como ustedes saben, mis queridos hermanos, como el Evangelio más largo de todos. Es conocido también como un Evangelio histórico, pues en el capítulo 1 el mismo Lucas dice que ha indagado diligentemente para poner todas las cosas en orden de que sucedieron. También este evangelio es conocido como un evangelio literario, puesto que hay muchos matices de un idioma diferente al griego koiné, que era el común que se utilizaba en ese tiempo. No nos olvidemos que Lucas era un hombre de gran cultura, pues era médico y también era investigador. Y por otro lado, el Evangelio según San Lucas es conocido también como el Evangelio más doctrinal. Pero hay dos particularidades adicionales en Lucas que debemos resaltar y recordar. Recordemos que el Evangelio según Lucas es también conocido como el Evangelio de la liturgia, habida cuenta de los 4 cánticos que en él están contenidos. Y también se conoce a Lucas como el Evangelio de los desamparados. Muestra el evangelista la relación muy cercana de Cristo a los grupos vulnerables de ese tiempo, a saber al menos 3, los huérfanos, los extranjeros y las viudas. Las mujeres en general, en este caso específico, una viuda. Volviendo a lo que nos dice la palabra del Señor, nosotros vemos aquí que el Señor Jesucristo va acompañado, dice el versículo 11, de muchos de sus discípulos.
Estamos hablando entonces de los 12 que ya habían sido escogidos, según nos narra el capítulo 6 de Lucas, más tantos otros que en el camino se iban acercando al Señor Jesucristo y lo seguían. Y que cuando Él llega a la puerta de la ciudad de Naín, mientras el Señor va entrando con sus acompañantes, un grupo viene en dirección opuesta. Y la palabra del Señor nos dice qué hacía ese grupo. Era un grupo de personas que acompañaban un cortejo fúnebre. También nos dice la Escritura con buen detalle de quién era el cortejo fúnebre. Dice que era de un joven. Su madre era una mujer viuda y Jesús la vio y dice la Escritura se compadeció de ella. Aquí nosotros vemos entonces ese ministerio de Jesús que resalta Lucas sobre las personas desamparadas. Veamos, esta era una mujer viuda, por tanto no tenía esposo. La Escritura dice que el chico era su hijo único, por tanto su única esperanza de sustento en sus años de vejez. Probablemente ella era gentil, pues estamos viendo que esto se desarrolla ahí en Galilea, se la llamaba Galilea de los gentiles, como ustedes bien saben, y nos deja ver que probablemente esta mujer iba a quedar en un estado de desafección, de desatención completa. Probablemente tendría que pasar el resto de sus días dependiendo de la caridad pública. Y la palabra del Señor nos dice qué es lo que hace Jesucristo. El versículo 13 nos dice que cuando el Señor ve a la mujer, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Hay tres cosas que aquí vemos del Señor Jesucristo. Primero, ve. Segundo, se compadece. Y tercero, consuela. Y consuela con unas dulces palabras, no llores. Esta palabra que se traduce aquí como compadecerse en el idioma griego original del Nuevo Testamento da la idea de pena y dolor, da la idea de las entrañas revueltas a causa de una gran pena. Y eso es lo que siente el Señor Jesucristo. No olvidemos, queridos hermanos, que la compasión era un factor muy importante en el ministerio de Jesús. Diría yo, una de las características distintivas del gran maestro. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 9, versos 36, nosotros vemos una porción donde habla también de la compasión del Señor Jesucristo. Incluso esta porción es conocida como la gran compasión, así la llaman algunos comentaristas. Y dice en los versículos 35 al 37 en Mateo capítulo 9 así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, mire bien, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire cómo dice el versículo 36, que el Señor vio las multitudes y tuvo compasión de ellos. Esa misma compasión es la que evidencia el Salvador aquí en Lucas capítulo 7, cuando ve a esa mujer viuda y completamente desamparada, llorando posiblemente con gran dolor y desconsuelo, no solo por la pérdida de su hijo, que era el motivo central de su pena, sino quizá también pensando en qué iba ahora a hacer de ella, qué iba a pasar con su vida. Y el versículo 14 nos dice lo que hizo Jesús: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo,
levántate. Es muy probable que no se refiera a un féretro tal y cual nosotros lo conocemos en nuestros días. Muy posiblemente se refería a una camilla, y allí llevaban al muerto para ser sepultado, seguramente fuera de la ciudad. Dice el versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Habla de Jesús. Vemos entonces nosotros aquí el poder de Jesús sobre la vida. Vemos el poder de Jesús sobre la muerte. Está demostrando Él que es el Hijo de Dios, que es el Dios encarnado, aquel todopoderoso Creador, que como dice la Escritura es el dador de la vida y es también quien nos da salud, como dice el Salmo 103. Nosotros podemos ver entonces aquí cómo obra el Señor. Con la misma palabra con la que creó, con la misma palabra ahora levanta a aquel que había muerto. El Señor le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se incorpora y como señal de vida y como señal de lucidez comienza a hablar. Y hay algo maravilloso aquí. Cuando termina el versículo 15 dice, lo dio a su madre, dando a entender que Jesús toma al muchacho y lo lleva y se lo entrega a la madre. Mire, aquí hay un milagro de resurrección. Pero si bien es cierto, eso es lo que ve la gente vio el milagro, y lo que más le llamaba la atención era ver cómo aquel joven que había muerto ahora ha sido resucitado por el poder de Jesucristo. Pero para Jesús no era lo más importante la resurrección. Para Jesús lo más importante era la compasión. La palabra dice que Él se compadeció de esa pobre mujer y que sintiendo dolor en su corazón y pena, según es la traducción de la palabra, pensó y obró un bien para la mujer. Si bien es cierto, la resurrección en cualquier tiempo, y en eso no era la diferencia, la resurrección de alguien es un hecho asombroso, para Jesús eso no era lo más importante. Para Jesús era el hecho de consolar el corazón dolido. Y veamos la reacción de la gente. Los versículos del 16 y 17 nos dicen, y todos tuvieron miedo, tuvieron temor. A mí me parece que habla de aquel temor reverente. ¿Y qué más dice que hizo la gente? Dice, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, es decir, Dios se ha acordado de su pueblo, Dios ha vuelto para ayudar a su pueblo. Es una buena forma de glorificar a Dios, reconociendo a Jesús como aquel que venía de parte de Dios. Si bien es cierto, no lo reconocen aquí como Mesías, mas lo reconocen como profeta, un enviado de Dios en favor de su pueblo. Dice el verso 17 que también ellos testificaron de Jesús, porque nos menciona, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vean, queridos hermanos, nosotros vemos aquí cómo la gente reaccionó. Reaccionó con asombro, con miedo, pero en medio de aquel asombro, en medio de aquel miedo, en medio de aquel temor, de aquella expectación, ellos glorificaban a Dios y testificaban de Jesucristo. Yo creo que este pasaje es muy útil en nuestros días, muy apropiado en nuestros días. Estamos nosotros viviendo una situación bastante complicada. Hay un mal que empezó en un país determinado, en una región determinada, pero se ha extendido casi que a todo el mundo. Ha cobrado lamentablemente muchas vidas y muchas tantas están en riesgo de perderse. Muchas personas día a día se están contaminando aquí en nuestro país, específicamente aquí en nuestra provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil. Está creciendo cada día de manera exponencial el número de infectados por el coronavirus. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Llenarnos de temor? No es la mejor forma de hacerlo.
Es cierto que este tipo de cosas provocan cierto temor en la gente. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Recordar todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho y que está recogido en su palabra. Recordar lo que en tu vida, mi querido hermano, Jesús ha hecho y lo que en mi vida el Señor ha obrado. Y debemos glorificar a Dios por aquello que Él ha hecho. Él nos ha salvado, Él nos ha redimido, Él nos sostiene día a día, su provisión no nos falta. Si estamos enfermos, nos levanta. Si estamos entristecidos, nos llena de gozo el corazón. Si estamos en peligro, nos cubre. Queridos hermanos, es tiempo para glorificar a Dios y para testificar de Cristo. Hoy en día muchas familias tienen que estar más cerca unos de otros. Es tiempo para que usted, hermano cristiano, comparta la palabra del Señor con los de su casa, con los de su familia, quizá con algún vecino por la ventana trasera de su casa, no lo sé, pero es tiempo para usar también la tecnología. Puede enviar mensajes de WhatsApp o de Facebook si usted utiliza esas redes para hablar de Cristo, para testificar de Cristo, para glorificar a Dios. Nosotros estamos completamente convencidos de que en este tiempo habrá victoria para el Señor, que después de que todo esto pase, muchos reconocerán el poder de Dios en sus vidas. Yo estoy completamente convencido que ahora mismo el Señor está obrando poderosamente en muchas personas, no solamente cristianos, sino también en no creyentes, porque quiere glorificarse en medio de ellos, y así va a ser. El Señor va a ser glorificado después de este tiempo. Pero querido hermano, usted y yo somos los que debemos testificar de Cristo. Hagamos que por nuestra vida, que por nuestras palabras, que por nuestras acciones, hoy en medio del temor, la gente glorifique a Dios. Y demos una palabra de consuelo a aquel que está sufriendo, y demos una palabra de esperanza a aquel que se siente desconsolado. Y hagámosle saber a todos ellos que Cristo el Señor es el que tiene el poder sobre toda vida. El que tiene el poder sobre toda la naturaleza. Él es el creador del universo, aquel que con una palabra hizo todo cuanto conocemos. También con su palabra y con su mano de gracia y de amor hará que este momento pase en algún tiempo que solo su perfecta voluntad ha determinado. ¿Qué debemos nosotros hacer? Debemos obedecer a las autoridades, permanecer en casa, no salir a no ser que sea estrictamente necesario, tomar las medidas sanitarias que nuestras autoridades recomiendan, colaborar con nuestras autoridades que se están esforzando por frenar esta epidemia y esta mortandad aquí en nuestro país. Queridos hermanos, que el Señor nos acompañe en este tiempo, que el Señor sea glorificado por cristianos y no cristianos, y que el Señor se levante poderoso en este tiempo de crisis como Él siempre lo ha hecho. Sus promesas son ciertas, el Señor es fiel. Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Confiemos en Él y alabemos al Señor de todo corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Glorifique al Señor con su vida, para que todo aquel que ahora no cree en Cristo reconozca que Dios ha levantado un Salvador, que Dios ha visitado a su pueblo, que Dios estará ayudando a su pueblo, como dice el versículo 16, y nuestro ayudador es Cristo Jesús, nuestro eterno Salvador. Les envío un abrazo y que Dios los bendiga abundantemente.